Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Linux Mint Debian Edition 6. Esta distribución, salida solo hace algunos días, la instalaremos, veremos sus aplicaciones principales, le agregaremos nuevo software nosotros a través de la tienda y analizaremos qué diferencias hay con respecto a Linux Mint basado en Ubuntu. También sacaremos conclusiones. Todo a continuación. Cuando ingresamos al sitio web de Linux Mint, en la parte superior y destacado se encuentra Linux Mint 21.2. Es necesario desplazarnos hasta abajo en últimas novedades para encontrar el anuncio del lanzamiento de Linux Mint Debian Edition 6. Nombre clave, FEI. Siempre Mint utiliza nombres femeninos para sus distros. Y esto ocurre hoy mismo, 27 de septiembre de 2023. Nos indica que la prioridad para Mint sigue siendo su versión basada en Ubuntu, aunque para muchos Debian Edition es mejor. Con clic en Blog ingresamos al mismo, y nos informa que se busca que Mint Debian Edition sea lo más parecido posible a la versión de Ubuntu, y de esta manera estar a resguardo en caso de no poder acceder a los binarios de Ubuntu en el futuro. Y permítame decir que me parece una decisión muy inteligente en caso que Canonical tome una decisión similar a la de Red Hat. Más abajo se encuentran los requisitos mínimos y recomendados, siendo los recomendados los que considero como mínimos, es decir, 4 GB de RAM y 100 GB de espacio en disco. También hay que mencionar que a diferencia de lo que ocurre con Ubuntu actualmente, sí hay disponible versión en 32 bits, dado que Debian lo sigue manteniendo. Y de hecho en el canal probamos Debian 12 con escritorio LXQT en un Pentium 4 con 1 GB de memoria RAM, recursos que considero insuficientes para Linux Mint Debian Edition. Pasemos a descargar la imagen ISO, habiendo mirrors en buena parte del mundo, de modo que seleccionaré Argentina para la descarga de 2,5 GB de tamaño. Aquí nos muestra la ubicación para la ISO de 32 bits, y más abajo nos señala que cualquiera puede producir imágenes ISO falsas, de manera que es nuestra responsabilidad verificarlas. Entonces, clic en Link to the SAMS y accedemos a una nueva página con los fingerprints o hashes criptográficos correspondientes a las distintas versiones. La nuestra es la de abajo de todo. Verifiquemos si coincide. En el caso que tengas que verificar la imagen ISO en Windows, en la descripción te dejo un link donde se explica cómo hacerlo desde la consola o símbolo del sistema. En Linux abrimos una terminal y nos dirigimos a la ubicación donde descargamos la imagen ISO. En mi caso, el directorio de descargas. Una vez allí, lo listo con ls y copio el nombre del archivo para no tener que escribirlo. Luego ingresamos SHA-256 zoom y pegamos el nombre de la imagen ISO recién copiada. Y nos entrega el fingerprint que compararemos con el que tenemos arriba. 96963 CAC. Y finaliza con 59DF4. Correcto, coincide. Podemos flashear la imagen ISO ahora que verificamos la integridad. Hay varias herramientas disponibles, pero una de las más usuales es Balena Etcher. La podemos descargar desde etcher.balena.io. Hay varias versiones disponibles, tanto para Windows, Mac OS o Linux. Una vez descargada, la ejecutamos y teniendo la memoria USB o pendrive insertada en Flash from File, seleccionamos la imagen ISO y damos en Abrir. En Select Target, marcamos la memoria USB, damos en Select y luego en Flash. Si nos solicita la contraseña, la ingresamos. Luego comienza con el proceso de flasheo y verificación, que dura algunos minutos, y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, nos indica Flash Complete. Podemos quitar la memoria USB y colocarla en la PC donde instalaremos Linux Mint Debian Edition. O bien reiniciar el equipo si será en el mismo donde instalaremos. Encendemos la PC con la memoria USB insertada y la imagen ISO recién flasheada. Nos aseguramos que bootee desde allí. En mi caso, desde el BIOS puedo arrancar directamente seleccionándolo. Luego nos aparece el group y elegimos la primera opción, Start LMDE 664 bit. Unos segundos después, que aquí resumo, nos encontramos en el live de Linux Mint Debian. Este es totalmente funcional, en inglés y con el horario GMT. Por ejemplo, desde el lanzador de aplicaciones me dirijo a Administration y luego Gparted.
el muy buen gestor de particiones de GNOME. Se nos pide la contraseña, que en el live es solo dar Enter, contraseña vacía, y en mi caso muestra que se encuentra instalado un disco o unidad de estado sólido de 120 GB como SDA, vacío y sin formato. Ahora, si abrimos una terminal y ejecutamos NeoFetch, que viene instalado, nos muestra que se trata del kernel 6.1.0, el de Debian LTS, mientras que de memoria empleamos 783 MB. Por supuesto, estos pasos no son necesarios, es solo para mostrarte que el live es funcional. Ahora, si damos en Install Linux Mint para comenzar el proceso, nos da la bienvenida, continuamos con clic en Vamos allá, y en mi caso el idioma y ubicación lo detecta automáticamente. Siguiente, y seleccionamos la zona horaria. Luego la distribución del teclado, Spanish Latin America para mí. Y en cuenta de usuario, ingresamos nombre de usuario, de equipo y contraseña 2 veces. Aquí también podemos marcar iniciar sesión automáticamente si no queremos ingresar el password con cada inicio de sesión. Por seguridad, dejo solicitar la contraseña y doy en siguiente. En tipo de instalación, en mi caso, dejo instalación automática borrar un disco, ya que el mío está en blanco y en el menú desplegable lo selecciono, el que recién vimos en Gparted. También se puede seleccionar particionado manual, si se quiere instalar en una partición libre preparada previamente. Doy en siguiente, advierte que se borrará y doy en sí. Nos consulta sobre instalar el menú de arranque Groove en SDA, que es el único en mi caso, y doy en siguiente. Veremos un resumen basado en todas las selecciones que realizamos y damos en instalar. Comienza con el proceso que no requiere de nuestra intervención hasta finalizar y que se realiza en algunos minutos, que aquí resumo a unos pocos segundos. Al finalizar, una ventana nos informa que este ha concluido y damos en sí para reiniciar. Solicita que retiremos la memoria USB y presionemos Enter para continuar. Tan pronto arranca la PC por primera vez, vemos el Groove, que podemos esperar 5 segundos o dar Enter para ingresar, y unos segundos después, que aquí resumo, se nos pedirá el password, dado que no marqué autologin en la instalación. Ingreso la contraseña y luego se abre la pantalla de bienvenida, donde recomiendo dar clic a la izquierda en primeros pasos y luego iniciar en gestor de actualizaciones. Tanto colores del escritorio como instantáneas del sistema podemos hacerlo después, y códex multimedia una vez que tengamos los mirrors más veloces. Para ello, clic en Iniciar debajo de Gestor de actualizaciones. En la nueva ventana de bienvenida del gestor, damos en Aceptar, y luego Sí, en donde nos pregunta, ¿quiere cambiar a un servidor local? Los servidores locales suelen ser más rápidos que packages.linuxmint.com. Se nos solicitará la contraseña y luego se abre la ventana de fuentes de software, donde primero haremos clic en la caja de principal FEI y se abrirá una nueva ventana para que selecciones un servidor. Lo ideal es que esperes un tiempo, porque el sistema verifica la velocidad de cada mirror, dejando en la parte superior los más veloces. Aquí para el video lo resumo. Selecciono el más veloz y doy en Aplicar. Luego repito el proceso con base Bookworm. Espero que verifique cuáles son los más veloces y selecciono el primero. Luego se actualizará la información de mirrors, descargándose datos de los mismos, en donde solo tenemos que esperar, y luego cerrar esta ventana. Ahora actualizaremos el sistema con clic en Instalar las actualizaciones. Ingresamos una vez más la contraseña, esta vez para Synaptic, el gestor gráfico de apt, y luego se descargarán e instalarán las actualizaciones. Entre ellas el nuevo Firefox 118.0.1, compilado por Linux Mint para esta versión 6 de LMD. Una vez que tenemos el tilde y la indicación de sistema actualizado, instalaremos los códecs multimedia. Damos en Iniciar y luego en Instalar. Tarea que se completa en pocos segundos. Desmarco Mostrar esta ventana al inicio para que no vuelva a mostrarla y de esta manera tenemos el sistema actualizado. Ahora que tenemos el sistema actualizado, vamos a ejecutar nuevamente NeoFetch. La vez pasada lo hicimos desde el live y el kernel es el mismo, 6.1.0-12, y con los paquetes agregados pasamos de 2117 a 2131, solo 14 paquetes más. El escritorio Cinnamon 5.8.4,
el CPU Intel i5-3470 con 11 años de antigüedad, la tarjeta gráfica AMD Radeon 6450 y el empleo de memoria que aumentó considerablemente, de 783 a 938 MB, 155 MB más. Si comparamos con respecto a Linux Mint 21.2 Victoria, que es la última versión de Mint, pero basada en Ubuntu, las diferencias son el kernel, que en Debian Edition es más moderno, el 6.1 contra el 5.15, siendo ambos LTS, la cantidad de paquetes muy similar, 2165 y 2131. Luego todo el resto es igual, excepto por el empleo de memoria, 680 en Ubuntu contra 938 en Debian, un 38% más. Se trata de un consumo de memoria bastante alto, aproximándose al de GNOME. Ahora instalaré htop, que no viene instalado, con sudo apt install htop, y nos muestra un empleo de memoria similar al de NeoFetch, 936 MB, y con los núcleos del procesador con un uso mínimo. Con respecto a las aplicaciones incluidas, son prácticamente las mismas que en Linux Mint Victoria. Muy buena cantidad y calidad de aplicaciones. En accesorios, la calculadora, captura de pantalla, grabador de imágenes USB, entre otros. En gráficos, la herramienta de dibujo, un escáner de documentos y un visor de imágenes. En Internet destacan el excelente cliente de correo Thunderbird y el magnífico Firefox, que luego veremos. En oficina destaca la suite completa de ofimática LibreOffice, donde abro la planilla de cálculos y se encuentra totalmente en español. Y dirigiéndonos al menú Ayuda acerca de LibreOffice, comprobamos que se encuentra en la versión 7.4.7. Es una versión lanzada en mayo de 2023. La última estable es la 7.5.6. En sonido y video se incluyen 3 clásicos: Celluloid, Hypnotix y Rhythmbox. Con Celluloid vamos a probar un archivo habitual que utilizo para estos menesteres y se encuentra en el directorio videos, tratándose de un archivo del tipo MOV, un contenedor de videos privativos de Apple. Celluloid lo reproduce de manera correcta sin inconvenientes. En administración también hay una buena cantidad de aplicaciones, entre otras para configuración de impresión, el gestor de actualizaciones, el gestor de paquetes Synaptic, que luego probaremos, una herramienta de copias de seguridad y el muy buen Timeshift para realizar instantáneas del sistema para recuperación en caso de problemas. En preferencias, todo lo necesario para ajustar el escritorio, áreas de trabajo, ventanas, color, configuración avanzada de la red, firewall, cuentas en línea. En fondo, tenemos los mismos que en 21.2, incluyendo los que tienen el logo y las anteriores versiones como Vanessa y Vera, además de los personalizados, a los cuales podemos acceder si los copiamos al directorio imágenes. Vuelvo al original y ahora con el navegador web Firefox me dirijo al canal en YouTube de Computadoras y Sensores para reproducir un video. No para probar Firefox, que sabemos es excelente, sino para comprobar los recursos que emplea en un PC algo viejo como este i5. El tamaño lo selecciono en Cine, que es algo menor a pantalla completa, la resolución en 1080p y activo las estadísticas. Como es de esperar, la reproducción es correcta, sin caída de frames, empleando 1,65 GB de los 8 GB disponibles, con un uso de los núcleos del procesador en orden del 20 a 22%, valores ligeramente superiores a los empleados por Mint base Ubuntu, en el orden de 1.34 GB y 15 a 20% de los núcleos del CPU. Pasando a otra de las aplicaciones destacadas, como es el gestor de archivos, de nombre Nemo, y es un derivado de GNOME Archivos, o Nautilus de GNOME 2, el cual es simple pero efectivo. Permite una buena navegación entre archivos y directorios. Por red podemos acceder a directorios compartidos de Windows. Me dirijo al directorio Imágenes dentro de Home y abro una imagen JPG que lo realiza con XViewer, un visor de imágenes sencillo pero que cumple la función. Muy bien, casi sin cambios con respecto a Victoria. Pasemos a ver los gestores de archivos o tienda de software. El gestor principal o tienda de software es Mint Install y lo tenemos fijado a la izquierda en el lanzador de aplicaciones. Una vez abierto, nuevamente apreciamos que es el mismo de Mint 21.2, donde se incluyó con aquel lanzamiento
que podamos ver, como aquí en Bitwarden, por ejemplo, que dicho paquete se encuentra en Flatpak o su repositorio FlatHub. Si en la lupa o buscador ingresamos Spotify, nos muestra que se encuentra tanto en los repos oficiales de Mint como en Flatpak. Como norma general, en los oficiales los archivos son mucho más pequeños, pero en Flatpak suele estar bastante más actualizado. En lo personal, excepto que necesite una versión muy moderna, prefiero instalar desde los repos oficiales. Y eso hago con Spotify. Selecciono paquete del sistema y luego instalar. Nos muestra las dependencias necesarias que se instalarán, continuar y luego la contraseña. Comienza con la instalación que se realiza rápidamente con barra de progreso bien ubicada y visible. La tienda de Mint me parece excelente, cuando menos al nivel de la que dispone GNOME y mejor que Discover de KDE. Finalizada la descarga e instalación, la ejecuto directamente desde el gestor y Spotify se abre correctamente a la espera que nos acreditemos. Por supuesto, el icono se ubica en el menú audio y video del lanzador de aplicaciones. Voy a buscar ahora Visual Studio Code, software que pertenece a la compañía Microsoft, privativo y normalmente nunca disponible en los repositorios oficiales. Aquí lo tenemos en Flatpak. Eso sí, una descarga de 1,2 GB y 3,7 GB de espacio en disco. La primera vez que utilizamos Flatpak se debe descargar FreeDesktop y otras dependencias que solo se hará una vez. Este no lo instalo. Si buscamos el clásico reproductor multimedia VLC o VLC, este al ser paquete del sistema es liviano, solo 14 MB y 68 MB de espacio en disco. Pero por el momento seguiré usando Celluloid, que funciona bien. El otro gestor disponible es el clásico e inoxidable Synaptic, el oficial de Debian, que es muy efectivo y no integra Flatpak. Si resuelve dependencias, no es tan amigable como el recién visto, pero funciona bien. Aquí instalaré OBS Studio, resumiendo todo el proceso que es harto conocido, y para finalizar ejecuto la gran aplicación para grabación y transmisión de video. A modo de conclusión, Linux Mint Debian Edition es una gran distro que podría usarla para el día a día sin inconvenientes, con las mismas virtudes que tantas veces destacamos en Mint base Ubuntu. Su facilidad de instalación, de mantenimiento, estabilidad, buena comunidad, buena documentación, enorme cantidad de aplicaciones disponibles, integración de Flatpak para los paquetes privativos. Pero seguramente la pregunta sería ¿cuál es la diferencia con Mint base Ubuntu? Y la verdad es que casi no las hay. El mencionado kernel algo más moderno en Debian, un ligero mayor consumo de recursos y poco más. Mientras que en base Ubuntu se dispone, además del escritorio Cinnamon, de Mate y de XFCE, en base Debian solo se dispone del escritorio Cinnamon. Es un hecho que los desarrolladores de Linux Mint priorizan la versión de Ubuntu sobre Debian. Esta última me parece muy buena también y con cualquiera de las dos que elijas difícilmente puedas equivocarte. Y con esto hemos llegado al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.